Partimos. Bien. Entonces, hoy nos queda por revisar, dado que en la última clase habíamos visto el circuito equivalente y el diagrama fasorial, dependiendo del modo de operación que tenía la máquina. Si era generador, había dos posibles modos de operación, que era siendo subexcitado o sobreexcitado, mientras que lo mismo ocurría en caso de que una máquina sincrónica operara en modo motor, que también podía estar subexcitado o sobreexcitado. Y por lo tanto había cuatro posibles casos, cuatro posibles diagramas fasoriales, y que dependiendo de ese diagrama fasorial y de cómo se distribuían estos distintos fasores, era como si nosotros podíamos identificar cuál era el modo de operación en el que estaba una determinada máquina sincrónica. Entonces, lo que queda ahora es, ya que tenemos el circuito equivalente, y que se presentó el circuito equivalente que después se llevó a esos diagramas fasoriales, entonces es, uno, cómo obtener los parámetros de ese circuito equivalente, pasando primero por el tema de la regulación de voltaje, que es bastante importante para el caso de generadores. Luego, explicar la metodología que se ocupa para determinar los parámetros del circuito equivalente, llámese resistencia equivalente de los devanados de estator, reactancia sincrónica, por supuesto que eso todas son estimaciones, y la relación que hay entre el flujo y la tensión inducida interna. Entonces, para eso se va a explicar y justamente vamos a revisar los temas del ensayo DC para poder obtener la resistencia equivalente de los devanados de estator, el ensayo de circuito abierto, que se ocupa para obtener la característica del circuito abierto, que sirve para poder determinar la relación que hay entre la corriente de campo y la tensión inducida interna, y luego el ensayo de cortocircuito, que en conjunto con el ensayo de circuito abierto permiten determinar la reactancia, estimar, mejor dicho, la reactancia sincrónica. Y por último vamos a ver un ejemplo en el que se reúna todo lo que vimos hoy y un poco también de lo que vimos en la sesión anterior, cosa de que vayamos afianzando algunos contenidos y cómo es que entonces se determina y cómo es que se analizan las máquinas sincrónicas desde el punto de vista de su circuito equivalente. Entonces, primero que todo, necesitamos este parámetro y necesitamos como determinar y explicar y analizar esto que es la regulación de voltaje, que como digo es muy útil para poder ver qué es lo que ocurre en un generador sincrónico. Y ojo que la regulación de voltaje que ya vamos a ver después de la expresión es especialmente útil para generadores y no tanto para motores, de la manera en que se define en esta diapositiva. Entonces, a partir del circuito equivalente, que justamente el que va a aparecer ahora, este es el circuito equivalente que es muy sencillo. La verdad es que es de los circuitos equivalentes más simples de las máquinas. Nosotros podemos determinar cuál es la relación que hay entre la tensión inducida interna, que sería el E sub F, tensión inducida debido a, si es que lo miramos como un generador, al movimiento y a la potencia activa que se aplica a la entrada en el impulsor del generador. Eso se convierte, por supuesto, en un giro del rotor. El rotor, a su vez, está generando un cierto campo provocado por el circuito de campo y las corrientes que hay en circuito de campo, si es que pensamos en un generador eh, alimentado por corrientes. Y esas corrientes entonces provocan un campo magnético fijo que como el rotor gira, entonces se enlaza en los devanados de estator y esa es la primera tensión inducida que hay, que es la tensión inducida interna. Que por supuesto después eso va a tener que descontarse la caída de tensión que haya en las resistencias de los devanados de estator, que ahora están a la salida, y la caída de tensión que ocurra debido a esta que es la reactancia sincrónica, que es una mezcla entre la reactancia de reacción de armadura y la reactancia de dispersión de flujo, en este caso de la dispersión de flujo que existe justamente en el estator. Entonces, la relación que hay entre la tensión inducida interna, que es la que primero llega, la que primero se induce debido a Faraday, debido al giro del rotor con este campo magnético fijo, y la tensión inducida que se tiene a la salida en un generador, esa relación que hay entre uno y otro nosotros la podemos definir como regulación de voltaje, y a partir de la siguiente expresión.
La regulación de voltaje es la diferencia que hay entre la magnitud de la tensión inducida interna y la tensión de salida. Todo eso dividido en la tensión de salida si es que lo queremos hacer en por unidad. Normalmente esto se ocupa en por unidad, en porcentaje si es que lo multiplicamos por 100, y justamente esta entonces es la expresión que es útil para poder saber de antemano o ir controlando cuál es el flujo de reactivos que tiene el generador. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que importa aquí? Nosotros habíamos visto, y uno piensa, uno tiende a pensar al principio que como esto es un generador, si pensamos en, por ejemplo, en un generador, uno dice ya, en el generador el flujo de potencia se produce desde la circuitería interna, desde el impulsor, desde la tensión inducida primaria que se induce debido a justamente la ley de Faraday y los flujos inducidos de rotor a estator, y por lo tanto acá tienen que haber solamente caídas de tensión hacia la salida, y por lo tanto EF, que es como la tensión generadora, que esto finalmente es la tensión inducida que se debe a la potencia mecánica que se está imprimiendo a la entrada del generador, uno piensa que la tensión inducida interna debiese ser mayor a la tensión de salida, así como de buenas a primeras. Y al revés, si esto fuera un motor, entonces uno tendería a pensar que la tensión inducida, o sea, perdón, la tensión en terminales, debiese ser mayor que la tensión inducida dentro del motor. Uno tiende a pensar eso por lo menos por lo que ocurre, por ejemplo, en las máquinas de inducción, que tienen, por supuesto, un esquema de funcionamiento bastante distinto. En este caso, nosotros vimos, según los diagramas fasoriales de la clase anterior, que la relación que hay entre la tensión inducida interna, que aquí podríamos hacer hasta con colores, cosa que esto quede más claro. La relación que hay entre la tensión inducida interna y la tensión que hay entre los terminales depende en gran medida, en el caso de los generadores, de cuál es la carga que está conectada. Si a la salida del generador se conectaba una carga que tuviera una gran componente inductiva, entonces esto se comportaba de manera normal, podríamos decir, en la cual la tensión inducida interna es mayor a la tensión en terminales, vale decir la tensión que le llega a la carga. Eso sí es que la carga que está conectada al generador es inductiva. Eso fue lo que revisamos en los diagramas fasoriales. Por lo tanto, cuando tenemos un factor de potencia en atraso, lo cual involucra tener cargas conectadas al generador que son de característica inductiva o resistivo-inductiva, entonces vamos a tener que en ese caso en particular, la tensión inducida interna, que es la que está alimentando supuestamente todo esto, va a ser mayor a la tensión que se obtiene en los terminales de la máquina, que sería la tensión que llega a la carga. Y por lo tanto, según nuestro cálculo de regulación de voltaje, para el caso de tener un factor de potencia en atraso a la salida, que sería entonces una carga inductiva conectada en el que E sub F es mayor a U sub S, entonces esta resta que está aquí sería positiva y tendríamos un número positivo dividido en un número positivo y por lo tanto la regulación de voltaje es positiva. Por otro lado, si el factor de potencia está en adelanto, lo cual significa que la carga conectada a nuestro generador tiene una gran componente capacitiva y por lo tanto la naturaleza de la carga es resistivo-capacitiva, entonces vamos a tener, según lo que habíamos revisado en los diagramas fasoriales, era que la tensión inducida era menor a la tensión de salida, sin dejar de ser generador. El flujo de potencia, ojo, el flujo de potencia sigue siendo en este sentido. Lo que cambia es la relación entre las tensiones de entrada, las tensiones de inducida y de salida. Por efecto de
la carga capacitiva que está siendo conectada. Como la carga es capacitiva, entonces esto provoca que a la salida, justamente porque la vamos a ver en los distintos ejercicios, también en la ayudantía, tengo algunos ejercicios preparados para que lo vean. Como vamos a tener una carga capacitiva, eso lo que va a hacer es generar una sobrecompensación a la salida. Por lo tanto, la tensión a la salida en los terminales de salida del generador va a ser mayor que la tensión inducida interna. Pero esto, lógicamente, y como digo, es solamente debido a que la carga es capacitiva. Y cuando la carga es capacitiva, entonces vamos a tener que la regulación de voltaje tiene que ser menor a cero, porque lógicamente acá E sub F es menor a U sub S, esta resta es negativa, y vamos a tener un número negativo dividido por un número positivo. Y eso es justamente lo que se explica acá. Si en un generador tenemos que la regulación de voltaje es positiva, que es este caso que tenemos aquí, entonces E sub F es mayor a U sub S, tenemos una carga inductiva y a esto se le llama que el generador está sobreexcitado. Sobreexcitado y subexcitado, ¿cómo se puede entender de manera más sencilla? Es cuando el valor de la tensión inducida interna es mayor que la tensión en terminales. A eso se le llama una máquina sincrónica sobreexcitada, que la tensión interna es mayor a la tensión de salida. Mayor sobreexcitado. Va por ese lado. Por otro lado, si un generador tiene una regulación de voltaje negativa, entonces esto implica que la tensión inducida interna es menor a la tensión obtenida en terminales y el generador está subexcitado. Y subexcitado habla de sub por debajo, es que la tensión inducida interna es menor a la tensión en terminales, sin dejar de ser un generador. Repito, una cosa es la diferencia de las magnitudes de estas tensiones, E sub F y U sub S, esas dos magnitudes de tensiones, y otra cosa muy distinta es el flujo de potencia. En el caso del generador, el flujo de potencia va desde el inducido hacia la carga, y eso no cambia, si es que está sobreexcitado o esté subexcitado. Dicho esto entonces, y teniendo eso claro, el circuito equivalente es la clave para poder determinar el comportamiento de un generador síncrono o sincrónico en régimen permanente. Por lo tanto, necesitamos maneras, metodologías, procedimientos para poder determinar este parámetro, y ver qué es lo que ocurre con E sub F, que E sub F hasta ahora, según lo que hemos visto en las cátedras anteriores, es un misterio. No sabemos de qué depende. Ahora, ahí vamos a ver lo siguiente, que el circuito equivalente contiene estos tres parámetros principales, que ya hemos visto cuáles son, que permiten entonces determinar completamente el comportamiento de las máquinas sincrónicas en régimen permanente. Entonces, por un lado tenemos la resistencia de estator, que se le llama también resistencia de armadura, el R sub S, y para poder determinar esta resistencia de armadura es necesario determinar o hacer el ensayo DC. Por otro lado, si queremos saber la relación que hay entre el flujo, vale decir, por acá hay otro circuito equivalente que no se ve, es silencioso, nadie lo pesca, que es esto. Voltaje de campo, corriente de campo, reactancia de campo. Ahora, ustedes según lo que saben, ¿tiene sentido que si yo tengo una fuente de tensión, que yo considero aquí una reactancia inductiva en el circuito de campo? Porque el circuito de campo lo estoy modelando de la manera más genérica posible. Cualquier circuito en lo que se enlaza flujo, lo podemos modelar como una corriente, o sea, como una resistencia y una reactancia inductiva. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que ocurre si tenemos una fuente de tensión DC con respecto a la reactancia? Si nosotros tenemos una fuente de tensión DC,
Entonces lo lógico es que como la corriente es continua, entonces el inductor se comporta como un cortocircuito. Y en realidad, el circuito de campo la mayoría de las veces se modela de la siguiente forma. Simplemente como una resistencia, que es la resistencia de campo, y nuestra fuente de tensión DC, que es la que alimenta el circuito de campo. Ojo que el circuito de campo también se alimenta. Se alimenta con una tensión DC, que es la que entra a los bobinados de rotor. Eso es lo que produce el flujo magnético fijo. Ese flujo magnético fijo es el que después se enlaza en los bobinados de estator trifásico. Pero acá está este otro, o sea, este es el circuito de armadura y este es el circuito de campo. A veces esta inductancia es importante, sobre todo cuando tenemos un golpe inicial en la corriente de campo y queremos saber cuáles son los efectos transientes. Por ejemplo, si es que yo estoy variando la corriente de campo, por ejemplo, en un control de la máquina sincrónica, en que yo estoy controlando la corriente de campo, la manera en que se controla la corriente de campo es a través de las variaciones de tensión. Si tengo una variación de tensión, entonces inmediatamente entra en acción esta que es la reactancia de campo. Pero eso solamente para analizar el transitorio de una máquina sincrónica y no el régimen permanente. Por lo tanto, cuando tenemos este circuito equivalente, que en realidad está pensado para una suerte de régimen permanente, entonces el circuito del campo equivalente es este que está aquí. Entonces, ¿a qué es lo que va todo esto? La relación entre flujo y tensión inducida es tal que yo tengo el circuito de campo va a provocar o va a desarrollar una cierta corriente, en la corriente de campo. Esa corriente de campo provoca el campo electromagnético generado por este rotor fijo con respecto al rotor. Y como el rotor gira, entonces ese campo es el que se enlaza, en el flujo que finalmente se enlaza en los bobinados de estator, en la máquina. Pero esta es la corriente de campo que en el motor de inducción eran los electroimanes, o que también podrían cambiarse por imanes permanentes. Y finalmente, esta corriente de campo es la que enlaza el flujo, que es la que produce todo. O sea, si yo no tengo corriente de campo, no tengo campo fijo. Si no tengo campo fijo, no se enlaza nada de flujo en el estator y la cosa no gira. Entonces, el punto es el siguiente. Necesitamos saber, porque lógicamente la relación es bastante complicada, no es tan sencillo como encontrar una relación directa entre I sub F, que es la corriente de campo, y la tensión inducida interna, que es la tensión que se induce debido al campo generado por el circuito de campo en los bobinados de estator. La relación entre I sub F y E sub F no es tan sencillo como una simple multiplicación, sino que hay un montón de variables involucradas. Y por lo tanto, lo que se hace es realizar un ensayo que me permita determinar la relación que hay entre la corriente de campo, la tensión inducida debido a ese campo, y ese es el ensayo de circuito abierto, que es el que vamos a revisar a continuación. El ensayo de circuito abierto lo que me permite es determinar ante un cierto valor de corriente de campo cuál es el valor de tensión inducida que aparece. I sub F versus E sub F. O sea, el control que yo tengo aquí de la tensión inducida dependiendo de la corriente de campo que hay. Por otro lado, tenemos la reactancia sincrónica, que es el parámetro fundamental que necesitamos conocer aquí para poder entonces terminar de conocer el circuito equivalente. Y para la reactancia sincrónica se tiene que hacer el ensayo de cortocircuito, pero complementado con el ensayo de circuito abierto. O sea, no se puede hacer el ensayo de cortocircuito y a partir del ensayo de cortocircuito conocer inmediatamente la reactancia sincrónica. Se podría, mediante unos estimados bien chacota, pero la idea es tener estos dos ensayos juntos para poder determinar la reactancia sincrónica. Entonces esto es lo que vamos a revisar a continuación. Primero, y este es a modo de repaso, el ensayo de DC es igual al de la máquina de inducción. Es lo mismo. Si finalmente estamos hablando de que el estator de la máquina sincrónica es igual a un estator de una máquina de inducción. Entonces con el motor detenido, es decir, con el rotor en reposo, se aplica una tensión DC a los terminales de estator, tensión continua,
y se registran los valores de voltaje y corriente. Y aquí entonces sí voy a hacer la separación, que era lo que ustedes, la idea era que intentaran hacer esto en el primer certamen, en la última pregunta, que era la pregunta complicada, y que nosotros habíamos visto, por ejemplo, en máquinas de inducción que era el esquema típico en estrella, y en estrella entonces se conectaba una fuente de tensión DC y una perímetro en serie, con cualquiera de este par de bornes que era el que estaba siendo alimentado por la fuente DC, de tal forma de obtener la tensión DC y la corriente DC al yo alimentar un par de bornes de la máquina con esta tensión continua. Y entonces haciendo el LKB, lo que se obtenía aquí era una resistencia. Como tenemos tensión continua, esto es simplemente un cortocircuito, inductores no responden a tensiones continuas y corrientes continuas, y por lo tanto cuando yo mido tensión y corriente en estas dos resistencias que están en paralelo. Vale decir que la tensión en DC es igual a la corriente en DC por 2 veces el valor de la resistencia que haya en ese entonces. Esto nosotros lo podemos considerar como R, esto lo podemos considerar como R, siempre y cuando la máquina esté balanceada, y por lo tanto BDC sobre 2 veces IDC es el valor de la resistencia. Vale decir, lo que se mide, B sobre I, la tensión sobre la corriente, hay que dividirla en 2 en el caso de estrella, que es lo mismo que multiplicarlo por 0,5, para poder obtener el valor de la resistencia en estrella, el de una sola de ellas. Luego, en caso de que ustedes tengan delta, van a tener esta otra situación, en el que tienen la tensión, por supuesto, suministrada a un par de bornes de la máquina, se mide la corriente DC, que sería la corriente que está suministrando la fuente de tensión DC, y en este caso entonces vamos a tener que el esquema para poder tener la resistencia medida es el siguiente. Tenemos que la resistencia equivalente de este circuito, tal y como está propuesto, tenemos estas dos resistencias en serie, esa y esta están en serie, y el equivalente en serie de estos dos es R más R, que es 2R, y ese 2R va a quedar en paralelo con esta última que es R. Luego, el equivalente total va a ser 2 por R dividido en 2R más R, que es el paralelo entre estas dos en serie y esta que queda sola. Y en definitiva, la resistencia equivalente de todo esto es 2/3 R, donde R es la resistencia de cada una de las fases. Y en definitiva, lo que se mide acá entonces es que la tensión DC va a ser igual a la corriente DC por la resistencia equivalente, que es 2/3 R. Y la resistencia entonces va a ser 3 medios el voltaje DC sobre la corriente DC, que eso es lo que aparece aquí. 2/3 la tensión en DC, 3 medios, digo, la tensión en DC sobre IDC. Ahora, esto yo lo he dicho en varias ocasiones y pueden devolverse, en caso de que lo requieran en algún futuro, a la lámina del ensayo DC para la máquina de inducción, es que este proceso solamente entrega la resistencia en corriente continua, la resistencia en DC normalmente en frío, que no considera entonces efectos de frecuencia, sección del conductor, temperatura de operación, etc. Y por lo tanto hay que ajustar, después de hacer esta conversión, después de hacer esto dependiendo de qué conexión haya, es necesario ajustar la resistencia dependiendo de la frecuencia, temperatura de operación en la que realmente se opere una vez que la máquina esté operando. Entonces, había una fórmula o una expresión que era recomendada por la IEEE, que era con una corrección por temperatura, pero de manera general se acepta la estimación de que la resistencia de estator final, o sea, ya en AC, podríamos pensar en corriente alterna, en una operación normal, es 1,5 veces la resistencia medida a través de este proceso.
Eso es más o menos lo que, como digo, es igual, idéntico a lo que ocurre en la máquina de inducción y por lo tanto esta es una repetición de eso. Esa es la manera en que se determina entonces el R sub S, que es la primera de estos parámetros que está aquí. R sub S está listo y esto se hace con el ensayo de DC. Luego, el ensayo de circuito abierto. Y aquí empezamos con algunas cosas interesantes y por supuesto que esto sí es distinto al motor de inducción. Para realizar el ensayo lo que hay que hacer es, primero, motorear la máquina sincrónica hasta alcanzar la velocidad nominal de operación, vale decir la velocidad sincrónica. Hay que alcanzar la velocidad sincrónica motoreándolo de manera externa. Se puede hacer con un motor DC, se puede hacer con un motor de inducción. Normalmente se hace con un motor DC, porque el motor DC, vamos a ver en la tercera unidad de este curso, que su control de velocidad es muy fácil. Ahora, como es de circuito abierto, entonces se motorea la máquina sincrónica, pero ojo, con los terminales de estator en circuito abierto. O sea, si es que miramos la máquina, vamos a tener, a ver, ¿cómo lo digo? Acá está el rotor, acá está el estator. Ojalá achuntarle a la cantidad de ranura. Aquí está el estator. Aquí están los devanados de estator. La fase A, la fase B. Este es el corte de sección transversal de la máquina. Y la fase C. Y esas tres bobinas están conectadas de alguna forma y se obtienen los tres terminales de salida, que en algunos casos pueden ser seis. De hecho, lo voy a hacer con colorcito. Ese extremo de allá, ese extremo de acá, allá. Ahí, ahí, y acá y acá. Eso es si que tuviésemos acceso a los seis bornes, o sea, los seis terminales que son los seis extremos de estas bobinas. Ahora, normalmente, si es que, por ejemplo, el generador ya está en conexión estrella, solamente se tiene acceso a tres terminales. Uno, dos, tres. Y esto, por supuesto que no. Entonces, ¿de qué va todo esto? Motoreamos la máquina, vale decir, acá está el eje de rotor, acá está el rotor. Hacemos girar el rotor a velocidad sincrónica y los terminales de estator en circuito abierto. Vale decir, acá, que está la fase A, fase B, fase C, o los tres terminales de la máquina, se dejan así, abiertos, sin conectarles carga, absolutamente nada. Completamente abierto el circuito de armadura. El campo, que el campo es, acá está el rotor, y en el rotor hay unos bobinados que también tienen corriente, que nosotros los podemos definir. Ahí está, un par de bobinas que se alimentan mediante una fuente DC. Aquí, esos dos terminales negros, que los voy a poner de otro color, vamos a ver qué color me queda. Rojo no, azul no me queda, morado no me queda, eh, chuta, celeste. Ya. Acá tengo un terminal, o sea, tengo una bobina en el circuito de campo y esa bobina está siendo alimentada por una fuente de tensión DC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Primero, el circuito de campo, o sea, el circuito de armadura, vale decir, si consideramos en estrella estos tres terminales a la salida del generador, están en circuito abierto. El campo por ahora está desenergizado. Vale decir que esta fuente de tensión está apagada.
no hay corriente de campo, no hay tensión de campo. Los bobinados de campo están desenergizados. Pero estamos motoreando la máquina, así que el rotor está girando porque yo lo tengo acoplado, por ejemplo, a un motor DC. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Se aumenta gradualmente la corriente de campo. ¿Y eso cómo se realiza? Aumentando gradualmente la tensión de campo. Aumenta gradualmente. Se mide cuál es la corriente de campo a través de un amperímetro. Malo el dibujo es chiquitito, pero a ver, lo vamos a hacer más grande. Tenemos nuestro circuito de campo, más menos, y un amperímetro, para poder ir viendo y midiendo la corriente de campo. Entonces, si yo aumento la tensión de campo, lógicamente que la corriente de campo va a aumentar, porque la corriente de campo, recordar que esto es un R sub F. El circuito de campo es nada más que esto, una fuente de tensión DC que alimenta un par de bobinas, y esas bobinas, como la corriente DC, se comportan netamente como resistencia, a pesar de que, por supuesto, que imprimen un flujo en la zona entre hierro, que es el flujo que se enlaza en los bobinados de estator. Además, ¿qué es lo que se registra? El voltaje en terminales de la máquina. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo alimento el circuito de campo con un cierto valor de tensión DC, aparece una corriente de campo, la corriente de campo se transforma en un campo magnético provocado acá, provocado por el rotor, por estas corrientes que hay en rotor, y como el rotor está girando porque lo están motoreando, por un motor DC, por ejemplo, entonces este campo provocado por rotor empieza a girar. Y si empieza a girar, entonces se empiezan a inducir tensiones en las bobinas de colores. Se empiezan a inducir tensiones en las bobinas de la fase A, de la fase B y de la fase C. Y por lo tanto, a la salida va a aparecer una tensión, que es la tensión inducida en terminales de estator, en las bobinas de estator, debido al campo magnético rotatorio generado por rotor. Y vamos entonces a estar midiendo acá cuál es la tensión que hay en esos terminales. Sin carga, por eso que es en circuito abierto. ¿Qué es lo que vamos a estar obteniendo entonces? Que para un cierto valor de B sub F y para un cierto valor de I sub F, vamos a tener un valor de U sub S. ¿Por qué? Porque ahora voy a mostrarles el circuito equivalente. Qué triste que tenga que borrar el dibujito que está tan bien hecho. A ver, espérense, un momento que lo voy a mover un poco hacia abajo, porque ese dibujo está muy bueno. Voy a mantener los dibujos ahí. Para allá. Para allá. Ahí. Ya, volvemos. Entonces, lo que les decía, ¿qué es lo que vamos a obtener? Este es el circuito equivalente, recordemos. Este es el circuito equivalente. Y además falta por aquí, por el lado, el circuito del campo. Que el circuito del campo nadie lo dibuja, pero este que está aquí en celeste. Ya bueno, está aquí en celeste. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Para un cierto valor de B sub F, va a haber un cierto valor de la corriente I sub F, medido, yo lo puedo medir con un amperímetro, y para un cierto valor de corriente sub F, yo voy a estar midiendo la salida acá. Y esta salida se relaciona, que igual este U sub S entre comillas, porque este U sub S es el voltaje línea a línea sobre raíz de 3. Aquí estamos midiendo el voltaje línea a línea. Bueno, aquí a la salida estamos midiendo con un... ¿Por qué no me deja borrar? Qué triste. Bueno. Aquí en realidad lo que se está midiendo es el voltaje línea-línea, que recordemos, igual que con el caso del motor de inducción, dependía de la conexión, si la estrella delta era cuál era la tensión que entraba aquí a este circuito equivalente monofásico. Por ejemplo, si es que está en estrella, que la mayoría de los casos va a estar en estrella, el voltaje línea-línea y la relación que tiene con el U sub S es tal que U sub S es el voltaje línea-línea sobre raíz de 3. Pero finalmente hay una relación entre estos dos.
Entonces, ¿a qué es lo que voy? Tenemos un cierto valor de B sub F, alimentamos el circuito de campo, aparece un valor de corriente de campo, I sub F, que provoca un campo, eso induce una tensión en el inducido, y vamos a estar midiendo entonces una tensión a la salida de la máquina. La tensión estamos midiéndola aquí. La estamos midiendo a la salida, por lo tanto en U sub S, para el caso del generador. Luego, como esto está en circuito abierto, no hay corriente circulando por los devanados de estator. Acá no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente, esto está en circuito abierto, estoy midiendo solo tensiones. Por lo tanto, si no hay corriente, no hay caída de tensión en las resistencias, no hay caída de tensión en las reactancias, y para el caso entonces del ensayo de circuito abierto, la tensión que se mide a la salida de la máquina es fácilmente relacionable con la tensión inducida interna. Vale decir, como la corriente que circula por los devanados de estator es cero, porque estamos en un ensayo de circuito abierto, entonces la tensión a la salida en los terminales que nosotros estamos midiendo es igual a la tensión inducida interna. Por supuesto que hay que hacer ahí la conversión del raíz de 3 para hacer el equivalente monofásico en caso de que se requiera. ¿Y qué es lo que se obtiene entonces? Esta, que es la curva que se llama característica de circuito abierto, que lo que hace es para todo valor o para un cierto barrido y valores de corriente de campo, obtenemos un valor de tensión inducida interna, E sub F. Entonces permite relacionar o determinar la relación entre la tensión inducida interna versus la corriente de campo aplicada. Esto es muy interesante. Ojo, eso sí, que esto es para circuito abierto. El comportamiento de la tensión inducida después con carga va a depender de la carga que se conecte y van a empezar a entrar en juego varios otros factores. Pero de todas maneras aquí ya tenemos una primera relación que hay entre la corriente de campo que yo aplique versus el valor de tensión que se establece en el inducido. El valor de tensión interna, que a su vez igual lo podemos relacionar hasta cierto punto con la tensión que obtendríamos en terminal. Por supuesto, todo esto sin carga. Ahora, acá ustedes van a ver en la curva que hay una zona que es de inflexión, que justamente se produce porque en esta zona de la máquina, para ciertos valores de corriente de campo, que es hasta este valor, acá la máquina está operando en no saturación, no está saturada. Como no está saturada, yo al aumentar la corriente de campo, aumento el flujo. Si aumento el flujo, aumenta la densidad de flujo en Tesla, y esa densidad de flujo que va a llegar también al ferromagnético, al material ferromagnético de estator, va a estar todo ok, no va a estar saturado, y por lo tanto la relación que hay entre el campo, el flujo y lo inducido es lineal. A partir de este punto, la máquina está saturada, vale decir, puedo seguir aumentando el valor de corriente de campo, lo cual involucra que el circuito, o sea, el campo magnético rotatorio provocado por rotor se intensifica el flujo, y se debería intensificar el valor de B. En Tesla, el valor de densidad de flujo, pero el ferromagnético no admite tanto flujo, no admite tanta densidad de flujo, y por lo tanto la tensión que se va a empezar a inducir es cada vez menor, hasta que esto se va a establecer no en un valor horizontal, sino que va a quedar con una pendiente muy, muy pequeña, que es cuando ya el núcleo está completa, requete contrasaturado y equivale como si tuviéramos aire en vez de ferromagnético. Pero bueno, en definitiva, y nadie va a atreverse a llegar tan lejos porque lógicamente corrientes altísimas, pérdidas por histerias y pérdidas ferromagnéticas son increíbles, el núcleo se calienta de una manera espantosa y por lo tanto nada de esto es practicable desde un cierto valor en adelante. Pero lo que importa sí es que la característica del circuito abierto no es absolutamente lineal, sino que es lineal hasta cierto punto y de ahí en adelante ya empieza a producirse el codo de saturación, al igual que en la curva BH del material ferromagnético. Ahora viene entonces el ensayo de cortocircuito, porque si se fijan acá lo que hemos obtenido
es nada. Es como estamos obteniendo la relación ya que es súper importante igual entre la corriente de campo y la tensión inducida interna. Que eso igual ayuda y habla de que si yo modifico la corriente de campo, puedo afectar en cuánta es la tensión inducida que llega a la máquina. Y hay una relación ahí que después se puede ver por control. Pero ya vamos a llegar a eso. El ensayo de cortocircuito, entonces, ¿qué es lo que se hace? Nuevamente se motorea la máquina hasta alcanzar la velocidad nominal de operación. Ya sabemos qué significa, va a decir el rotor de la máquina, que es el rotor donde están las corrientes, donde está el circuito de campo. Se motorea a través de un motor DC, por ejemplo. Ojo, esta vez con los terminales de estator en cortocircuito. Entonces, no sé si es posible, pero bueno, este dibujito, pucha, que me había quedado bueno. Vamos a tener el rotor, creo que ya no me quedó tan bonito como el otro. Tenemos, ¿qué color les había puesto? Rojo, verde, morado. Rojo, verde, morado. Acá tenemos el rotor de la máquina, acá en el centro, el estator de la máquina y los terminales, aquí están. Suponiendo que estamos en estrella, son solamente tres. Y vamos a tener también que el rotor está siendo motoreado por un motor DC a la velocidad sincrónica. ¿Qué es lo que se hace acá? Se cortocircuita los devanados de estator, vale decir, la salida, si es que lo pensamos como un generador, están cortocircuitados absolutamente, pero se cortocircuitan a través de amperímetros de salida. O sea, una manera elegante de decirlo es, primero, se instalan amperímetros en cada una de las fases, amperímetro, 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 y después se cortocircuita. Para poder saber cuál es la corriente que hay circulando en cada una de las fases en este ensayo, cortocircuito. Luego, bueno, ya sabemos que aquí lo vamos a correr, lo vamos a correr. Ahí. Tenemos entonces que nuestro circuito equivalente queda de esta forma. Ya no tenemos aquí una tensión en la salida de los terminales porque a los terminales hay un cortocircuito. Así que aquí la tensión es cero entre cualquier punto, porque lógicamente todo el mismo nodo. Esto es el ensayo de cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene aquí? ¿Qué es lo que se hace? Por aquí en algún lado del planeta está el circuito de campo, que nadie lo quiere, en que tenemos nuestra resistencia de campo, tenemos nuestra fuente de tensión DC del campo, voltaje de campo, y vamos a estar midiendo nuestra corriente de campo como siempre. Amperímetro, corriente de campo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí, por supuesto que todo esto se motorea, se hace el cortocircuito y el circuito de campo está desenergizado. Luego, se aumenta gradualmente la corriente de campo y ojo, como se aumenta la corriente de campo, entonces en el rotor va a empezar a aparecer este circuito, o sea, este campo magnético de rotor, que es fijo con respecto al rotor, pero como el rotor está girando, porque está siendo motoreado, entonces se van a inducir tensiones en los bobinados de estator, y esas tensiones inducidas van a traducirse en corrientes que van a aparecer por estos terminales que están acá y se van a medir por los amperímetros. Ahora, aquí hay que tener sumo cuidado porque la corriente de campo no hay que aumentarla tanto, porque de otra forma, como esto está en cortocircuito, la corriente rápidamente puede aumentar. Entonces lo que se hace es, se aumenta o se debe aumentar gradualmente la corriente de campo y se registra el valor de la corriente de los amperímetros, el valor de I sub S. Vale decir, en cortocircuito se motorea la máquina,
y se empieza a aumentar gradualmente el voltaje de campo para aumentar gradualmente la corriente de campo y se va midiendo cuál es la corriente a la salida, la corriente en los terminales del generador que se obtienen para cada valor de corriente de campo en cortocircuito. Ojo, la corriente máxima de la armadura, vale decir, el valor máximo de I sub S que se debería tener en este ensayo es máximo el doble de la corriente especificada del generador, vale decir, el doble de la corriente nominal. No hay que pasarse porque si no, creo que como esto está en cortocircuito y no aumenta mucho la corriente de campo, entonces puede producirse problemas térmicos, cortocircuitos indebidos entre las vueltas de los bobinados de estator, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene la característica de cortocircuito, que es la relación que hay entre la corriente de campo y el valor de corriente de salida, la corriente de línea, la corriente de armadura, para cada uno de los valores de corriente de campo que se están analizando, que se están haciendo, se están desarrollando en el ensayo. Ahora, esta curva es lineal porque la condición de operación del circuito magnético no alcanza la saturación en este caso. Esto está en cortocircuito, así que el flujo que hay es relativamente pequeño y no se alcanzan valores tan estresantes como para el caso del circuito abierto. Ya, ahora hay que viene la gran pregunta, que es, entonces, ¿cómo hacemos para determinar la reactancia sincrónica? ¿Qué es lo que importa aquí? La reactancia sincrónica, ¿cómo la obtenemos a partir de estos ensayos? Porque hasta ahora, además de que el ensayo se ve bonito y todo, pero ¿y cómo lo hacemos? Entonces aquí es donde vienen los simpáticos. Oh, momento. Le vamos a poner, ¿por qué siempre se me olvida ponerle animaciones? Aquí. ¿eh? Hubiese jurado que yo le puse a esto. No sé qué pasó aquí. Esto yo lo hice. Incluso dije, estos dos los voy a dejar juntos para poder explicarlo mejor. Y esto no tiene nada. Qué espanto. Bueno, ¿cuál es el uno? Está aquí abajo. Panel de animación. Ya, ahora sí. Después del lapsus, seguimos. No, duplicar no. ¿Qué hice ahí? Dejé la escoba. Ahí sí. Ahora sí. Esto para allá. Esto para allá. Ahora sí. Entonces, ¿para dónde va todo esto? Estábamos aquí y obteníamos la característica de cortocircuito, que es la relación que hay entre la corriente de campo y la corriente de armadura que se obtiene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Para poder obtener la reactancia sincrónica, lo que hay que hacer es considerar ambas características al mismo tiempo. Hay que graficar las dos. Entonces, para determinar el valor de reactancia sincrónica, que primero se obtiene el de impedancia sincrónica, es necesario contrastar, comparar, analizar conjuntamente las curvas de la característica de circuito abierto y las características de cortocircuito. Y se siguen los siguientes pasos para poder hacer una estimación relativamente precisa para puntos de operación cercanos al nominal, para poder obtener reactancia sincrónica, o sea, X sub S. Entonces, primero, tenemos estas dos curvas están superpuestas, acá están las dos. En azul está el ensayo de circuito abierto, que el ensayo de circuito abierto lo que se obtiene es cuál es la tensión inducida interna para valores de corriente de campo, y acá mismo está también el ensayo o la característica de cortocircuito, que lo que permite es obtener la corriente de armadura para distintos valores de corriente de campo. Entonces, primero, se debe encontrar el valor de corriente de campo I sub F0 que corresponda al voltaje nominal por fase, a partir de la
característica de circuito abierto. Vale decir, en la característica de circuito abierto encontramos, podemos hacerlo con rojo, con celeste. Acá en la característica de circuito abierto, lo primero que hacemos es encontrar cuál es el valor de esta curva para el cual la tensión sea la tensión nominal. O sea, si el generador de placa me dice 380 volts, entonces acá tengo que encontrar el punto en la característica de circuito abierto que llegue a estos 380 volts. Por supuesto que hay que hacer la conversión dependiendo si es estrella, delta, raíz de 3, si no, raíz de 3 sin multiplicar por nada. Entonces, encontramos el valor en la característica de circuito abierto, ese valor, ese punto para el cual tenemos tensión nominal, y ese valor de tensión nominal se va a corresponder con un cierto valor de corriente de campo. Vale, si hay un valor de corriente de campo que llega a inducir una tensión inducida interna igual a la nominal. Después, para ese mismo valor de corriente de campo, hay que determinar el valor de la corriente de armadura que se tendría para ese valor de corriente de campo. Y recurrimos a la otra curva, que es la de circuito, la de cortocircuito. Entonces tenemos I sub F0, que esta es la corriente de campo para la cual se obtiene tensión inducida nominal. Para esa corriente de campo, ahora vamos a determinar la corriente de armadura que se obtiene de esa misma corriente de campo. Luego, la magnitud de la impedancia sincrónica se determina como el cociente entre estos dos, porque vamos a tener ante una misma condición de campo, como principio de superposición. Nuestro circuito equivalente que es así, E sub F, R sub F, no, R sub F, no, R sub S. R sub S, J por X sub S, vamos a tener que para un mismo valor de corriente, que yo sé que para ese valor de corriente de campo, vamos a tener acá la tensión nominal, E sub F va a ser prácticamente U sub S nominal. Yo sé que para ese valor de tensión, para ese valor de corriente de campo, hay una corriente aproximada de, al otro lado de la corriente, hay un valor de corriente aproximada que es el de I sub K0. Ya estamos haciendo coincidir puntos de operación de dos ensayos distintos a la misma corriente de campo. Esta corriente de campo genera tensión nominal a la salida y a esa misma corriente de campo se genera esta corriente de armadura a la salida. Y por lo tanto esos dos se consideran para hacer esta estimación para obtener la impedancia sincrónica, porque lógicamente tenemos corriente, tenemos tensión, pero entre estas dos solamente la división nos va a dar la impedancia total. Vale decir, la impedancia sincrónica para operaciones que están muy cercanas al nominal se obtiene para un mismo valor de corriente de campo dividiendo el resultado que se obtiene de la tensión inducida cuando sea lo más cercano a lo nominal de la característica de circuito abierto, dividido en la corriente que se obtiene de la característica de cortocircuito al mismo valor de corriente de campo. Trabalengua de marca mayor, pero que espero que con estos tres pasos que por lo menos se escriben aquí quede más o menos claro. O sea, es dividir la tensión en la corriente consumándose, considerando en conjunto estos dos ensayos. Ahora, como la resistencia de los devanados de estator se conoce, porque nosotros lo determinamos con el ensayo de C, entonces es fácil determinar cuál es la reactancia sincrónica. Es simplemente la raíz cuadrada de la impedancia sincrónica al cuadrado menos la resistencia sincrónica al cuadrado. Eso cae de cajón porque lógicamente tenemos una componente o una impedancia que es full real, que es la de la resistencia. Acá tenemos una impedancia que es full imaginaria, que es la reactancia, y por lo tanto aquí se cumple el teorema de Pitágoras perfecto para poder obtener la impedancia total. Ahora, esto en la vida real o en la práctica
no se obtiene el 100% de los casos, porque lógicamente necesitamos un ensayo bien extenso, hacer un barrido de corrientes de campo, hacer ambos ensayos en su perfección, y por lo tanto no es lo que normalmente se estila, por más allá de que esto sea lo más correcto para poder estimar la reactancia sincrónica. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar también otros casos, y bueno, en general también la derivación completa de la reactancia que depende de la corriente de campo, y que dice así, dice, de todas formas, a pesar de lo que vimos en la PPT anterior, a partir de la característica de cortocircuito y de la característica de circuito abierto, se puede graficar la impedancia sincrónica como función de la corriente de campo, porque para cada corriente de campo va a haber un valor de corriente de armadura y un valor de tensión de salida. Por lo tanto, para cada corriente de campo yo podría determinar cuál es esa reactancia sincrónica. Acá nosotros lo hicimos con los valores precisos porque acá es donde nosotros necesitamos saber eh, que finalmente alrededor de los puntos de operación normalmente que se van a estar ocupando, con los que se van a estar desarrollando, y cuáles entonces son estos valores. Pero perfectamente se puede hacer en otros puntos de la curva. Entonces, ojo que por debajo del codo de saturación, que es lo que está apareciendo en estos momentos aquí, por debajo del codo de saturación cae de cajón que la división o el cociente entre la tensión inducida y la corriente de armadura es constante o es relativamente constante. Aquí yo la muestro como una línea recta, pero por supuesto que tiene sus fluctuaciones. Es prácticamente recta. La impedancia sincrónica para esta región que está aquí se le conoce como la impedancia sincrónica no saturada y que nosotros la podemos obtener también a partir de ensayo de la siguiente forma. La impedancia sincrónica no saturada, U de unsaturated en inglés, no saturado, es el cociente que hay entre la tensión inducida obtenida en terminales del ensayo de circuito abierto dividido en el valor de corriente de armadura que se obtiene en el ensayo de cortocircuito para un mismo valor de corriente de campo que está por debajo del codo de saturación. Y lógicamente, como esto de acá es una recta, entonces la división entre estos dos tiene que ser relativamente constante, porque las proporciones se cumplen. Entonces, un gráfico aproximado de la impedancia sincrónica en función de la corriente de campo se muestra a continuación. Así normalmente es el gráfico del, ojo, la impedancia sincrónica. El Z sub S. En la región no saturada es relativamente constante. Aquí por supuesto que tiene sus fluctuaciones, no es esto es un gráfico más o menos real. Y en la región saturada se empieza a caer rápidamente porque lógicamente acá la tensión inducida se empieza a estacionar y la corriente sigue creciendo. Esto en caso de la región saturada. Ahora, esto yo lo muestro para que ustedes lo conozcan, pero para efectos de ejercicios, basta con conocer un par de puntos, vale decir, circuito, cortocircuito y circuito abierto a una misma corriente de campo, y ya con eso podemos calcular una reactancia sincrónica que anda más o menos bien. No perfecto, pero anda más o menos bien. Entonces, para aterrizar todo esto, y en estos 7 minutos que nos quedan, voy a resolver esta parte de acá. Este es un ejemplo que dice lo siguiente: un alternador trifásico de 100 kVA, 1100 volt conexión estrella, se le realizan una serie de ensayos cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla. Está el ensayo DC, está el ensayo de circuito abierto y está el ensayo de cortocircuito. ¿Cuál es la clave aquí? Que lo que me interesa que ustedes vean es que el ensayo de circuito abierto está realizándose ante un cierto valor de corriente de campo y el ensayo de cortocircuito se está realizando para el mismo valor de corriente de campo. Es decir, acá, en nuestro gráfico, hicieron el ensayo y para un mismo valor de corriente de campo I sub F0, obtuvieron la corriente de armadura para ese valor de corriente de campo, la corriente de campo, o sea, la corriente de armadura I sub S
para la corriente de campo, y para ese mismo valor de corriente de campo obtuvieron también la tensión inducida en el ensayo de circuito abierto. Vale decir, para la misma valor de corriente de campo obtuvieron el valor de tensión a la entrada, que ya sabemos que como está en circuito abierto es lo mismo que el Q sub, o sea, que el E sub F. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, del ensayo de C, esto está en estrella, por lo tanto tenemos esto aquí, esto acá, esto acá, y de C, B, D, C. Tenemos R, R. Y de aquí esto nosotros ya lo sabemos, que B de C sobre 2 veces I de C va a ser la resistencia medida. O sea, en este caso, 6 volts sobre 20 amperes, 0,3 ohm es la resistencia media. Y esto tenemos que ajustarlo por efecto de temperatura y frecuencia. R sub S ajustada, sabemos que es aproximadamente 1,5 veces la resistencia medida, y por lo tanto son 0,45 ohm, de manera aproximada. Luego, del ensayo de circuito abierto y del ensayo de cortocircuito, nosotros podemos obtener, tal como se muestra aquí, la impedancia sincrónica no saturada, porque nadie nos asegura, y de hecho es fácil ver que esto no es el punto idóneo. Ojalá el espectacular es obtener el valor de corriente de campo para el cual se obtiene tensión inducida nominal a la salida. Pero la cosa es que aquí están haciendo la prueba, y la prueba de circuito abierto, pusieron un cierto valor de corriente de campo, para el cual obtuvieron 420 volts. Y la tensión nominal es de 1100 volts línea a línea. Por lo tanto, lógicamente, están lejos de la tensión nominal, y entonces están más cercanos a un punto de este estilo, en la zona no saturada, a que en la zona saturada. Entonces, hay que operar con esta expresión que está aquí, que es igual, que es la misma que la anterior de todas formas, solamente que la región cambia. Y por lo tanto, aquí podemos determinar que la impedancia sincrónica, ya sin saturar, pero es más o menos muy parecida, o sea, no es tan distinta, según lo que incluso veíamos en el gráfico, que normalmente lo nominal anda por acá ya es extremo, pero normalmente lo nominal andamos un poco por aquí. Entonces, un aproximado, una estimación de la impedancia sincrónica es el valor de tensión U sub S medida, y creo que yo lo llamé U sub S prima, dividido en el valor de corriente I sub K0 prima. En este caso, el U sub S se saca del ensayo de circuito abierto, y la corriente I sub K0' se obtiene del ensayo de cortocircuito. Acá arriba van a ser 420 volts sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque este es el voltaje línea a línea, y nosotros estamos haciendo todo esto con nuestro equivalente monofásico, y el equivalente monofásico, acá tenemos el U sub S, el equivalente monofásico es una de las fases solamente. Si tenemos el voltaje línea a línea, entonces el monofásico va a ser, como estamos en conexión estrella, 400 volts sobre raíz de 3. Y abajo, la corriente que se obtiene del ensayo de cortocircuito para ese mismo valor de corriente de campo. Vale decir, la corriente nominal. Y la corriente nominal la vamos a tener que determinar. La corriente nominal la podemos determinar con la potencia aparente nominal, el valor de tensión nominal. Entonces nosotros sabemos que S es 3 veces el valor de B por I. Bien simple. Por lo tanto, la potencia aparente va a ser 3 veces, en este caso, el voltaje por fase. Todo esto es monofásico, voltaje monofásico, este es voltaje de línea. Como estamos en conexión estrella, son 1100 sobre raíz de 3
por la corriente nominal de línea, o corriente I sub S nominal. Acá la potencia aparente es de 100 kVA, vale decir 100.000, me falta un 0, dividido en 3 por 1100, dividido en raíz de 3, va a ser igual a la corriente I sub S nominal, S nom, que es aproximadamente 52,5 amperes. Este es dato de placa, estoy sacándolo a partir de datos de placa. Luego, la impedancia sincrónica es aproximadamente 420 sobre raíz de 3 por 52,5 y todo esto ohm. Esto me da aproximadamente 4,62 ohm. Estoy en modo concentración porque esto lo estoy haciendo con el mouse. Pero si me ven ahí con cara de angustiado es porque esto estoy haciendo con el mouse. Luego, tenemos la resistencia R sub S, tenemos la impedancia Z sub S, y hay que obtener entonces la reactancia sincrónica X sub S a partir del teorema de Pitágoras. La raíz de Z sub S al cuadrado menos R sub S al cuadrado, que sería 4,62 al cuadrado menos 0,45 al cuadrado. Bueno, la cosa es que como la resistencia es tan requete contra chica, esto es lo mismo, es aproximadamente 4,6 ohm. Y se acabó. Tenemos la reactancia, que es lo que importa, resistencia de estator, impedancia sincrónica por fase, 4,62, reactancia sincrónica por fase, 4,6. Y el resto, que esto es la regulación de voltaje, lo voy a dejar pendiente, porque también lo van a trabajar hoy día a la tarde a las 2:30 con Danilo, y porque como les dije, tenemos ya el material arriba, y de todas maneras yo esto lo voy a resolver yo creo que a la entrada de la siguiente clase, si no se lo subo como material complementario en un escrito. Preguntas hasta acá, siendo las 9:25 de la mañana. ¿O todo bien? ¿Todo bien, profe? Súper. Yo bien, dice Ignacio Pinilla ahí también en el chat. Tengo que subirles también la clase anterior, que no se me olvide. Bien, entonces dejo la grabación.